IMEX les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar titulado Burnout en Radiología, un desafío clínico y de gestión. Nos acompañan asistentes de varios países de Latinoamérica. Bienvenidos. Mi nombre es Juan David Fajardo, soy el vicepresidente comercial de ventas globales en IMEX, ubicado en Bogotá, Colombia. Me da gusto presentar a la expositora de la temática del día de hoy, la doctora Sandra Niño. Sandra es médica radióloga, directora médica de RIMAP, especialista en imagenología abdominal y líder en transformación clínica, con más de 12 años de experiencia en radiología diagnóstica y una destacada trayectoria en instituciones de alto nivel como la Fundación Cardioinfantil. La doctora Sandra Niño es actualmente directora médica de RIMAP, es médico cirujano y especialista en radiología e imágenes diagnósticas de la Universidad del Rosario, con formación avanzada en imagenología abdominal e intervencionismo no vascular. Su visión clínica se complementa con una sólida formación en liderazgo estratégico, actualmente cursando un Executive MBA en el INALDE Business School en Colombia. Antes de iniciar, recordarles que pueden realizar sus preguntas utilizando el botón de preguntas y respuestas ubicado en la parte superior de su pantalla y escribiendo el texto en la ventana que se abrirá a la derecha. Una vez más, bienvenidos a todos y los dejo en compañía de la doctora Sandra Niño. Esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para todos ustedes. Bienvenida, doctora Sandra. Adelante. Mil gracias Juan David por la invitación y a todos los que están con nosotros por acompañarnos. Para mí es muy grato estar aquí y sobre todo traer al presente un tema que de pronto nosotros como radiólogos no tenemos en el día a día. No sé si nos quieras mostrar la siguiente diapositiva. Eh, y es, y es este tema del burnout en radiología. Yo no sé quiénes nos acompañen, si sean radiólogos, sé que hay personas de muchos países de Latinoamérica. De pronto hayan radiólogos, de pronto hayan personas administrativas o directores de servicios de radiología. Eh, pero creo, no, pues, pasa mucho aquí en Colombia, en nuestro país, que la gente no cree que de pronto un radiólogo pueda sufrir de burnout. Pasa mucho que cuando digo dentro del gremio médico con otras especialidades, y digo, no, yo soy radióloga y me dicen, no, súper chévere, ustedes su vida es relajada, todo es tranquilo para ustedes. En cambio, nosotros acá, los cirujanos o los emergenciólogos, somos los que estamos sufriendo y podemos sufrir de burnout. Y resulta que, no sé, de pronto los radiólogos podrían sufrir de burnout. ¿Ustedes creen que el radiólogo puede sufrir de estrés o de burnout? No sé si de pronto se animan a escribir en el chat y nos pueden contar o por lo menos pensar por unos segundos ustedes qué piensan. Siguiente. De pronto, si lo están pensando todavía, quiero que pensemos de las 28 especialidades médicas más prominentes, se evaluó cuáles tienen mayor índice de burnout. ¿Qué lugar creen ustedes que ocupa la radiología? Como les digo, en estas reuniones de gremio, los emergenciólogos, los cirujanos generales pueden sentir que son los que más están afectados por el burnout. Digamos que hay ciertas tendencias, los ginecólogos. Entonces quiero que por unos minutos o por unos segundos pensemos dentro del grupo de la radiología y como tal, nosotros los radiólogos, qué puesto ocupamos dentro de este índice de especialidades con burnout. Dani, no sé si nos quieras revelar la respuesta. Bueno, estamos del número 7, lo cual desvirtúa de pronto esa sensación que no sé si vivan también en otros países, en que los radiólogos tenemos una vida relajada y somos afortunados necesariamente, y que el hecho que no tengamos contacto directo con los pacientes puede hacer que seamos menos propensos a sufrir del burnout. Si bien no estamos de pronto en el top 3, si estamos muy adelante de muchas otras especialidades como pediatría, como otorrinolaringología, como anestesiología, y solamente estamos
estamos detrás de algunas de las especialidades quirúrgicas que tienen cierta tendencia mayor a sufrir del burnout. Siguiente. Bueno, y para entrar a entender qué es esto del burnout y dejar de llamarlo como algo, como una muletilla o algo, pues quiero que nos dediquemos un momento a entender qué es esto del burnout. Según este artículo en Radiographics publicado en 2022, un radiólogo puede experimentar el doble de fatiga incluso que un soldado en zona de guerra. No sé, pero yo miré esta imagen y yo dije, así me siento después de que yo he hecho un turno de 24 horas, después de que uno pasa la lectura de 80, 90 tags, después de una jornada muy larga, una cantidad de radiografías. No sé si ustedes en algún momento terminan la jornada y se miran al espejo y se ven como este señor que se ve en un campo de guerra. Yo sí me he visto así y estoy segura que me han visto. Siguiente, Dani. Bueno, resulta que el agotamiento en los radiólogos a nivel global también está alcanzando niveles muy altos como el de muchos otros practicantes de la medicina. Dani. Incluso históricamente se ha visto que el agotamiento en los radiólogos estaba calculado, de estos hay varios cálculos y varias encuestas que se pueden hacer a las personas y usualmente estaba alrededor del 65%. Sin embargo, en los últimos análisis que se ha hecho, sobre todo en ciertas guías que han venido saliendo en los últimos años, 2022, 2023, 2024, se ha visto que ese agotamiento es cada vez mayor e incluso ha llegado hasta el 88% de los radiólogos que han llenado estas encuestas. Dale. Y quiero contarles cómo se siente el burnout, cómo podemos explicarlos y cómo incluso nosotros podemos saber si estamos sufriendo de burnout. Dale, Dani, si quieres, saquemos toda la diapositiva. Entonces, lo primero, la primera sensación del burnout es la sensación de agotamiento o desgaste emocional. Esta sensación donde uno ya dice, no es solo cansancio físico, es que ya se me dificulta experimentar o se me dificulta sentirme triste, se me dificulta sentirme feliz, termino mi trabajo, estoy con mis hijos y se me dificulta sentirme tranquilo y sentirme feliz. Siguiente. El desapego con el trabajo. Yo que tengo un grupo grande de radiólogos con el que trabajo, no sé si en sus grupos de trabajo, si los que aquí están como radiólogos lo han sentido o quienes trabajan como directores de un servicio de radiología, dice, mi equipo cada vez se siente menos ese agrado de venir a trabajar, menos estas ganas de sacar las cosas adelante y como este cierto desapego o indiferencia a los resultados, este desapego a ofrecerle un buen servicio al paciente. Siguiente, Dani. Si quieres, saquémoslos todos de una vez. El siguiente es el sentimiento de baja realización personal y este me recuerda a una conversación que tuve hace poquito con una de las personas que trabajaba conmigo y me decía, es que pues yo soy radióloga, me encanta lo que hago, pero yo no sé para dónde voy, ¿sí? No, como que estamos aquí, somos radiólogos y ¿qué sigue después? Yo no siento que esté mejorando, que como profesional o como persona esto me esté dando más, me estoy sintiendo como una sensación de vacío y no me estoy sintiendo como en esta sensación de fulfillment, no encontré en este momento la palabra en español, pero esta sensación de sentirme completa y sentir que lo que hago tiene una utilidad y que lo que hago me llena, esa es la palabra, que lo que hago me llena. Esta también es una como de las sensaciones que se relacionan con el burnout. La siguiente es la reducción en la eficiencia profesional. También lo tengo en conversaciones todos los días y es, yo antes estaba acostumbrado a que venía y teníamos una lista enorme, de pronto eran 20 tags, 30 tags, 40 tags, 50 tags y yo los hacía sin ningún problema, pero ahora llego y estoy haciendo 30 y ya no puedo más. Y creo que eso lo he vivido mucho en nuestro país, que estamos pasando como por una crisis del gremio de la salud. Lo he vivido mucho donde muchos radiólogos me dicen, no, es que yo ya no puedo hacer más. Antes, si había mucho trabajo, era como emocionante saber que podía hacer más, pero ahora no siento que ni siquiera sea capaz de hacer. Y finalmente, la indiferencia emocional hacia los pacientes. Y creo que en este punto es donde más los radiólogos
punteamos muy alto con respecto a otras especialidades, porque creo que la posibilidad que tienen otras especialidades de sentir el dolor del paciente porque lo están viendo, porque sienten su preocupación, su angustia, hace que sea más fácil ser empáticos hacia las emociones de ellos. Creo que para nosotros como radiólogos es mucho más difícil conectar con las emociones y con el impacto que tiene nuestro trabajo sobre para quién trabajamos finalmente, que son los pacientes. Y tal vez, como les digo, cuando uno revisa estas encuestas de burnout y que tienen varias preguntas, probablemente nosotros clasificamos muy mal en esta parte de la indiferencia emocional hacia los pacientes, que también siento que se ve mucho, sobre todo en los radiólogos que estamos más haciendo lecturas o que incluso estamos cada vez más trabajando de forma remota. Siguiente, Dani. Bueno, esta diapositiva también pretende hacer una diferenciación entre lo que es el estrés y el burnout. Y yo creo que en mi cabeza también, cuando empecé a trabajar en este tema, el estrés y el burnout era como lo mismo, ¿sí? Como el espectro de una misma cosa. Y en realidad el estrés y el burnout tiene efectos diferentes y se encuentran en un espectro diferente. ¿Qué es lo que uno ve más en el estrés? Uno ve que yo tengo mucho compromiso y me siento estresado porque siento que la empresa necesita, cada vez estamos haciendo más estudios, cada vez hay más pacientes y yo tengo que buscar la forma de hacer más. Siento que me pongo brava cuando no veo que las demás personas están trabajando y están haciendo el mismo esfuerzo que yo hago para sacar las cosas adelante. Cuando yo veo que los pacientes están gritando allá afuera, necesitan un resultado, bueno, y me preocupo por eso. El burnout se siente diferente, se siente más como desapego o desmotivación, como mira, allá hay una lista eterna de gente y no es mi culpa, no es mi culpa y allá la gente se puede acumular y pueden haber 300 estudios por leer y pues a mí ya me deja de importar. Digamos que ese es uno de los síntomas del burnout, cuando me siento aplanado, cuando termina el día y ya no me molesto, ya no me siento triste por lo que pasó, ya no me siento triste por la historia de un paciente al que le leí unas imágenes hoy, sino que simplemente fue como un día más. O finalmente la sensación de desesperanza o impotencia, que también la he visto mucho con la situación de Colombia actualmente y es, o sea, ¿será que sí vamos a salir de esto? ¿Será que hasta qué punto el esfuerzo que nosotros hagamos va a sacar adelante y va a cambiar la realidad que estamos viviendo nosotros como personas activas del sistema de salud y con los pacientes? Siguiente, Dani. Esto me pareció muy bonito y está en el mismo artículo de Radiographics que mencionamos al comienzo, y es que decía que la separación, o sea, que el burnout no está en el DSM-4. Y para los que no son médicos, el DSM-4 es un manual que menciona los diagnósticos desde el punto de vista psiquiátrico. Entonces, por ejemplo, la depresión está en el DSM-4, pero el burnout no lo está. El burnout no lo tienen en cuenta dentro de los trastornos psicológicos que puede sufrir una persona. Sin embargo, para un clínico separar qué es depresión y qué es burnout es bien difícil, es una línea bien borrosa y a veces es como riesgoso diferenciar lo que es depresión y lo que es burnout. Pero la verdad es que los estudios clínicos que han trabajado sobre esto, no específicamente en radiología, sino en general sobre la experiencia del burnout, se han dado cuenta que el burnout es en realidad un síndrome depresivo y que las dos, el burnout y la depresión, tienen una relación conjunta, no necesariamente como causa-efecto, pero pueden ir muy de la mano. Incluso recomiendan que no se haga una diferenciación entre el burnout, y que cuando uno hace una diferenciación entre el burnout y la depresión, puede hacer que las personas no busquen ayuda eficientemente o que sientan rechazo a buscar la ayuda. Digamos que para muchas personas puede ser diferente decir, voy a ir donde un psicólogo, voy a buscar una terapia o voy a ir, sí, a buscar ayuda porque me siento deprimida, venga, es que me siento en burnout, me siento que las cosas en el trabajo no están bien, me siento en burnout, voy a buscar esta ayuda. Digamos que para muchas personas
el enfoque puede ser diferente y puede que si le dicen es que lo que usted tiene es depresión, entonces tengan menos inclinación hacia buscar una ayuda a esto que le puede estar pasando a las personas. Siguiente, Dani. ¿Cuáles son las principales causas que se han visto del burnout específicamente en radiología? Entonces, esto también es a través de encuestas que le pasan a 300, 400, 500 radiólogos. Sobre todo, este es un estudio en Estados Unidos. Entonces, lo que marca las 5 primeras causas que marcaron los radiólogos en esta encuesta sobre burnout es el primero, exceso de tareas burocráticas que incluyen papeleos o tareas administrativas. Entonces, por ejemplo, que cada vez que yo hago un reporte, tengo que tomar una nota, que cada vez que yo tengo un reporte y hay un error, me toca avisar a ciertas personas o me toca llenar una ficha. Si yo encontré ciertas enfermedades, de pronto las personas que trabajan en radiología torácica, si yo encontré ciertas enfermedades, entonces me toca llenar una ficha de reporte para las personas, para el paciente. Dependiendo de los sistemas de automatización o los sistemas de lectura que tengan, les toque a ellos hacer el reporte o si tienen transcripción, entonces la transcripción es muy buena y entonces me toca a mí corregir todo lo que el transcriptor hizo. Digamos que eso es como una de las causas de esto. La segunda y bien importante para los radiólogos es el aislamiento social. La falta de interacción social y la falta de dialogar de los problemas del trabajo con otras personas también es uno de los factores que más inciden sobre el burnout. Y ahí pues los radiólogos tenemos mucho que ver. Hay muchos radiólogos que cada vez el 100% de su trabajo es remoto. En sí mismo, incluso los radiólogos que trabajan en una clínica o en un centro de imágenes, pues nosotros nos sentamos en nuestro cuartico oscuro, en la mayoría de los casos solos, a leer y no, durante toda nuestra jornada tal vez no interactuamos mucho con las personas y eso también se ha visto que incide este tipo de cansancio. Lo siguiente es la presión por productividad. No sé cómo lo vivan otras personas que están en esta charla, pero en mi caso y con las personas que trabajo tenemos unas altas expectativas de rendimiento, unas altas expectativas de cuánto leí, tenemos que dejar la lista vacía, tenemos que leer dentro de tiempos, se están acumulando los estudios, el paciente llegó y no tiene el estudio listo, tienen que hacer más, tienen que hacer más, tienen que hacer más, nunca lo que hagamos es suficiente. Eso también pues, es una de las causas e incidencias sobre este problema. Las largas horas de trabajo. Creo que lo vivimos la mayoría de médicos, no solamente acá en Latinoamérica, incluso en otros países. Para la mayoría de médicos nuestros horarios de trabajo son prolongados, sobre todo porque la salud se atiende 24/7. ¿Cuántos trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche? ¿Cuántos, además de trabajar desde las 7 de la mañana a las 7 de la noche, hacen turnos nocturnos? Y esto incide sobre esta sensación. Lo siguiente es la falta de autonomía, el control limitado sobre ciertas decisiones laborales, sobre cuáles son mis horarios, sobre qué leo, sobre esas frustraciones que tenemos en el día a día frente a nuestra organización, frente a los pacientes, pues también inciden en esta problemática. Dani. Bueno, ¿cuál es la realidad actual? Que hay una sobrecarga sistémica. Entonces, ahorita que mencionábamos sobre esta necesidad de hacer más, de trabajar más horas, sobre todo se debe a que hay un aumento exponencial de estudios. Esto está súper demostrado y yo creo que todos los hemos visto. Es el crecimiento en el número de imágenes que se toman anualmente ha venido creciendo algorítmicamente desde el 2009 más o menos. Y eso no se ha compensado con el número de especialistas disponibles. Tú ves que cada vez crecen las imágenes 2, 3, 4 puntos por año, pero el número de especialistas, si bien en algunos países ha podido aumentar, nunca ha aumentado pues en la misma proporción. Cada vez se procesan más estudios, los estudios tienen más complejidad cada día. Pasamos de hace 30 años donde los estudios eran de 1, 2, 3, 4 imágenes a estudios actuales que tienen 1500 imágenes y todo esto ejerce presión sobre nosotros y cada vez nos hemos visto a tener que leer más estudios por hora o a trabajar más horas para mantener estos volúmenes que aumentan y hacerlo de una manera adecuada. ¿Cómo puede estar impactándome esto a mí? Esto afecta en el bienestar personal, esto en muchos casos puede comprometer la precisión en el diagnóstico, puede aumentar la tasa de errores y de forma secundaria reducir la satisfacción del paciente creando una experiencia negativa.
Dale, Dani. Bueno, entonces, y para esto quiero decirles también una cosa que es un dato que pude encontrar en este trabajo sobre el burnout, y es que en este momento la población mundial es de, qué pena, 8.000 millones de personas en el mundo. Y dale, Dani, la OMS ha encontrado que solo o sea, que el 66% de la población mundial, o sea, estos 8.000 millones de personas, no tiene un acceso adecuado al diagnóstico por imágenes según la OMS. Incluso de las regiones que se encuentran más afectadas por esta escasez al acceso está en los países de Latinoamérica donde nosotros estamos, donde la oferta de radiólogos es mucho menor de lo que ser de radiólogos e incluso de la disponibilidad de los exámenes es mucho menor que la que necesitan nuestros pacientes, lo que nos pone una presión específicamente a nosotros. Dale, Dani. ¿Qué podemos hacer? Dale, Dani. Digamos que los artículos hablan de cuatro tipos de intervenciones que se pueden hacer. Están las intervenciones individuales, estas en las que yo como radiólogo me doy cuenta que la cosa no está bien y yo empiezo a buscar ayudarme, empiezo a autocuidarme. Entonces hay estrategias como el mindfulness, que está muy de moda, la terapia conductual, buscar un coach, hacer terapias de relajación, mejorar mi alimentación, empezar a hacer ejercicio, buscar actividades sociales dentro de mi grupo de trabajo. Si bien estas intervenciones individuales son positivas y hay que hacerlas, se ha visto que las intervenciones que son más holísticas y dedicadas a todo el bienestar institucional, organizacional, son mucho más positivas. En estas están los programas de bienestar institucional, de las que no sé si le tengan la experiencia a las personas que están acá. Los radiólogos no somos muy fans. Pasa en la organización que se va a hacer un taller grupal para manejo del estrés, una actividad grupal fuera del servicio donde trabajamos. Somos muy poco inclinados a hacer este tipo de cosas, pero este tipo de cosas en realidad sí son valiosas para mejorar ese burnout que nosotros podemos sufrir, tener grupos de apoyo. De pronto, si somos directores de un servicio, encontrar estas personas que pueden ser más susceptibles y hacer como algún tipo de coaching directo, acompañamiento o generar grupos de apoyo dentro del servicio que se puedan ayudar. Importante generar cambios organizacionales y liderazgo. Cuando nosotros vemos que en nuestra organización hay una tendencia a sufrir de esto, rotaciones entre las personas, generar horarios flexibles, delegación de tareas administrativas o burocráticas y en general prevenciones estructuradas, buscando evaluaciones sistémicas a nuestro servicio e incluso hacer intervenciones tecnológicas que permitan disminuir el estrés o esta sobrecarga que puede estar sufriendo mi equipo o mis radiólogos. Dale, Dani. Em, ¿Cómo desde IMEX se ha querido abordar este problema del burnout que hemos venido, que para nosotros dentro de la organización se empezó a hablar hace ya algún tiempo? ¿Cuáles fueron los dolores que, si bien no son controlables, decidimos que se podían impactar? Entonces, los dolores son que cada vez los estudios aumentan exponencialmente. Eso sigue pasando y la curva de aumento de estudios en los países de Latinoamérica aún no está en el pico que se está viviendo en los países, en Estados Unidos, en Europa, los países del sureste asiático. Aún nosotros ya sentimos la carga, por lo menos aquí yo siento la carga, y no estamos en ese pico que están viviendo en otros países. Si bien en mi país, hablando específicamente del país, el número de radiólogos ha aumentado de aproximadamente 1.500 a más de 2.000 en los últimos años, ese crecimiento es lento con respecto al número de imágenes y las necesidades que existen. Eh, y el burnout es difícil de evitar cuando no puedo generar pausas, cuando el servicio sigue trabajando 24/7, cuando cada vez hay más estudios y no encuentro en la misma proporción gente que esté trabajando conmigo. Eso compromete, por lo menos a mí, equilibrio entre la vida y el trabajo y yo sé que también lo hace a las personas que trabajan con nosotros.
Entonces, ¿cómo quisimos abordarlo y cómo hay una oportunidad? Entonces, es buscar mayor eficiencia sin comprometer la calidad clínica. Cada vez estamos trabajando más en tener listas inteligentes. Estas worklists donde yo no tenga que ir a buscar los estudios que me toca, sino que automáticamente los estudios me aparezcan y no sea para mí una decisión de cuál va a ser el siguiente estudio que voy a leer. Eso, aunque parece mínimo, ese que uno hace repetitivamente muchas veces por hora, empieza a disminuir esa carga que yo tengo. No sé si ustedes sepan, pero hay estudios que mencionan cómo el estrés se vive de acuerdo al número de decisiones diarias que uno toma. Y esa es una de las razones por las que, por ejemplo, Steve Jobs o Barack Obama se vestían igualito todos los días, porque la decisión de qué me voy a poner hoy es una decisión más que me va quitando energía. Entonces, el no tener que tomar estas pequeñas decisiones, aunque parezcan mínimas, me van a ayudar. Visualización rápida, que no tenga que esperar, que no tenga que llamar al técnico a que me arregle, que me parezca ya un reporte estructurado que yo solamente tengo que llenar y que me hace más fácil mi trabajo en el día a día. Siguiente, Dani. ¿Qué otros dolores detectamos? Sistemas fragmentados para acceder a imágenes. No sé si les pasa que tienen que entrar a múltiples plataformas para acceder a las imágenes. Personas que trabajan sin packs, les toca descargar las imágenes, ponerlas en el visor web que yo tengo en mi computador, luego leerlas en otro sitio, luego enviarlas. Tareas burocráticas con otras áreas de trabajo, llenar consentimientos informados. Bueno, este tipo de cosas, el hecho de que hayan errores recurrentes, que de pronto, sobre todo estas personas que trabajan sin packs o con packs múltiples, que se leyó la imagen del paciente que no es, me va a generar pérdida valiosa de tiempo. ¿Qué oportunidades vimos nosotros? Crear un software radiológico que sea centralizado y fluido, que haya un mayor orden y que yo tenga que hacer menos pasos operativos para leer las imágenes, un mejor control clínico, en muchos casos tener acceso directamente desde mi PACS a historia clínica, a la orden médica del paciente. Una experiencia de usuario que esté optimizada para reducir la carga mental y la cantidad de decisiones que yo diariamente tengo que tomar. Siguiente, Dani. Otros dolores, tiempo valioso perdido en tareas administrativas, corrección manual de informes, eliminación de informes previos para arreglarlos, búsqueda de información clínica en diversos sistemas, entrar a al sistema de historia clínica de los pacientes, que la orden médica no migre directamente del GIS o del sistema de historia clínica a mi PACS. Y la oportunidad que nosotros hemos encontrado para esto es también el uso de algoritmos de inteligencia artificial como herramienta complementaria. Estamos trabajando en automatizar la asignación inteligente de estudios de acuerdo a los estudios que lee cada persona y a la disponibilidad de tiempo que tiene cada persona. El dictado asistido por inteligencia artificial, no sé si ustedes lo hayan empezado a usar, yo ya he tenido ciertas experiencias y dictar todo un estudio es muy diferente a decirle, mire, estoy leyendo una imagen y en esta imagen, no sé, una colangioresonancia, yo estoy viendo que tiene cálculos en la vesícula, pero no tienen cambios inflamatorios de las paredes ni de la grasa perivesicular, estoy viendo que tiene 3 cálculos en el colédoco que miden tanto y estoy viendo que tiene quistes renales y él mismo me saca el reporte inmediatamente, que es muy diferente a hacer como el dictado de un estudio completo. Y hemos estado constantemente buscando estas tecnologías que están llegando, que vienen a ayudar y a descargar un poco el trabajo que tenemos que hacer nosotros como radiólogos. Sigue, Dani. Desde el punto de vista específicamente de inteligencia artificial, que hemos encontrado en inteligencia artificial generativa, que es, por ejemplo, esto de generar reportes y ayudas, nos busca mayor rapidez y menos ritual administrativo, tener una estación de trabajo optimizada, por ejemplo, con esto que les digo de las listas de trabajo eficientes, teleradiología que nos permite horarios flexibles y apoyo social entre teleradiología, pero utilizando herramientas colaborativas como chats y ayudas de pasar las imágenes entre diferentes radiólogos también para buscar apoyo social. Y el AI Scribe, que es básicamente lo que les mencionaba de que una herramienta de inteligencia artificial nos apoye en hacer los reportes. Siguiente, Dani.
En cuanto específicamente a los algoritmos que se han desarrollado de inteligencia artificial, digamos que todavía nosotros somos muy cautelosos en ver qué herramientas son valiosas para apoyar y para hacer que el trabajo del radiólogo sea mejor. Y estas herramientas, cada vez lo que nos muestran es que todas van encaminadas es a reducir los tiempos en que un radiólogo hace un reporte, lo cual nos permitirá abarcar ese aumento algorítmico en el número de imágenes que se están realizando. Este es un ejemplo que habla, es de tomografía y bajan los estudios más o menos de 573 segundos, que es algo menos de 10 minutos, a 435 segundos por estudio, pero sobre todo aumentando la precisión clínica. La mayoría de estudios de inteligencia artificial hablan de que la precisión clínica alcanza hasta el 95% cuando se utiliza el apoyo de inteligencia artificial, cuando en la precisión previa al uso de la inteligencia artificial pues será muy variable de acuerdo al nivel de entrenamiento que tenía cada uno de los radiólogos, estando entre el 60 y el 88% más o menos en radiólogos subespecialistas. Siguiente, Dani. Para nosotros y el trabajo que hemos hecho en esto es que no solamente se trata de traer tecnología, sino es saber qué puede ser útil y qué puede mejorar para nosotros como radiólogos nuestra calidad en el trabajo. Y calidad en el trabajo no solamente desde el punto de vista de tener menos errores médicos, sino que mi trabajo sea mejor, que yo me sienta mejor, o sea, sea más eficiente trabajando pues, al momento en que lo hago. Siguiente, Dani. No sé si tengan algunas preguntas en este momento. No sé, Juanda, si les quieras contar cómo pueden acceder a las preguntas. Sí, sí, gracias, doctora Sandra. Si alguien tiene preguntas, pueden pulsar el botón que dice PIR arriba en sus pantallas. Eso les abre una ventana a la derecha y ahí pueden formular sus preguntas. Ya tenemos preguntas. Voy a ir en orden. Permítanme un segundito. Aquí va la primera. De un anónimo, doctora, ¿cuál puede ser el principal aspecto para identificar el burnout? No sé si la pregunta venga de un radiólogo, pero si lo que quiero es identificar si yo como radiólogo estoy sufriendo de burnout o si alguien de mi equipo está sufriendo de burnout, sobre todo es esa sensación de desapego y de falta de interés en el trabajo, específicamente cuando hablamos de burnout laboral. Es cuando ya no es estrés de cómo me siento de cansado después de una jornada laboral, sino es que ya hay tanto que ya no me importa. Pierde Es uno cuando los total estudios interés aumentan. en trabajar. Sí, claro, cuando, venga, los estudios cada vez aumentan, pero yo cada vez hago menos. Perfecto. Gracias. La siguiente pregunta es, bueno, ya la respondiste en la presentación, pero no sé si quieras agregar algo más con respecto a esta. ¿Cómo podemos mejorar estos niveles de burnout? Sí, como les conté, dentro de lo que nosotros hemos estado buscando, hay varias intervenciones. Y creo que un buen abordaje es cuando se trata de abordar desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista individual y el reconocimiento. Creo que no se puede hacer mucho cuando no hay un reconocimiento de mi situación y cuando se habla en primera persona y cómo busco yo ayuda, sea con grupos de apoyo, con compañeros de trabajo, con un coach, con un psicólogo, si la cuestión es, yo no sé si ya estoy deprimido o esto es burnout. Em, entonces, la primera es desde sí mismo. Creo que las organizaciones tenemos que ser cada vez más conscientes de esto que está pasando, sobre todo en situaciones de estrés, como les contamos en Colombia. Creo que México también vive situaciones de estrés en el sistema de seguridad social. Entonces, creo que como organización también es importante encontrar estos apoyos y buscar los espacios de trabajo grupal, que como les digo, los radiólogos tendemos a ser bastante, en general, creo que los médicos tendemos a ser bastante
escépticos en que los grupos de trabajo y hacer trabajos en equipo sirve de algo y en eso tengo como un comentario y es como en la presentación mencionaron, estoy haciendo un MBA y en el MBA en casi todas las sesiones se hacen trabajos grupales. Trabajos grupales que recuerdo que nuestro jefe, Juan David, decía cuando hacíamos estos en las empresas, decían esas cosas hippies que le gustan a ciertas personas, pues resulta que esos ejercicios hippies, al final del día uno empieza a conectarse mejor y empieza incluso a conectarse con las demás personas y entender por qué ciertas cosas se hacen como se hacen y también a tener paciencia sobre las cosas que uno no puede controlar. Y pues finalmente esto que les cuento, cómo desde mi organización puedo buscar herramientas que disminuyan el efecto que tiene el trabajo sobre mi equipo de trabajo, cómo puedo hacer que la carga de trabajo y el número X de estudios que tengamos que leer se sienta menos intensa, cómo puedo hacer para que se tengan que tomar menos decisiones que no son importantes para el paciente. Creo que es eso. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿los worklists son manejados por inteligencia artificial o es una automatización dentro del software? Nosotros estamos trabajando de forma escalonada. La herramienta que tenemos actualmente es más una automatización que dice, venga, todos los estudios de tomografía abdomen, mándeselo a tal, a esta o a estas tres o cuatro personas, todos los estudios de radiografía de tórax a estas otras personas, lo de alta páseselo primero, lo de baja páseselo después. Eso es programación, eso no es inteligencia artificial, es automatización, pero sí estamos trabajando desde ya a hacer eso con inteligencia artificial. Es como buscar a ese radiólogo que está en su pico de actividad y mandarle ciertos estudios y dejárselo para otros y hacerlo esto desde cuando yo tengo un grupo de 5, 10, 15, 20, 30 radiólogos trabajando simultáneamente y cómo puedo mejorar la eficiencia de los estudios que yo tengo por leer, de las urgencias que yo tengo desde la inteligencia artificial. Buenísimo, gracias. Siguiente pregunta es, ¿el dictado por inteligencia artificial es complementario al reconocimiento de voz? Sí, sí. Y de eso ya hay artículos, si quieren buscarlo, pero digamos que históricamente la radiología ha tenido como cierto avance y es primero era con transcriptoras, nuestras grabadoras, dictábamos y había alguien transcribiendo. Luego vino el reconocimiento de voz, que es una máquina, hace esto mismo que hacía la transcriptora y me empezó a transcribir tal cual yo le dicto. Pero ahora las nuevas herramientas, como les digo, tú les dices, eh, por favor, ponme una ecografía de abdomen, colócale que tiene hígado graso. Tú ya lo tienes programado que la frase de decirle hígado graso es aumento difuso en la cogenicial del parenquima hepático. Colócale que tiene dos cálculos en la vesícula y colócale que tiene un quiste de 2 por 3 centímetros en el riñón izquierdo. Y él te saca un patrón estructurado en el que te dice todo, te dice los datos clínicos, la técnica, órgano por órgano visualizado, lo que es normal está normal y los hallazgos que tú le dictaste los va a poner. Pasas de hacer un dictado que cuando hacías con reconocimiento de voz te tomaba X cantidad de segundos de acuerdo a la complejidad del estudio, no sé, 30 segundos, un minuto, 3 minutos, a hacer un dictado que la verdad no suele quitar más de, o tomarte, no quitar, sino tomarte 15 o 20 segundos. Y eso ya lo tenemos, creo que ya, ¿cierto, Juanda? Correcto, así es, ya lo tenemos. Doctora, hay una pregunta que yo hago y puede ser interesante para todos nuestros oyentes. Es, ¿cómo puedes describir el antes y el después en RIMAP al usar una tecnología como la IMEX? ¿Qué impacto tuvo en las operaciones de la compañía, en atención a los clientes a los cuales RIMAP le presta servicio de teleradiología? ¿Puedes describir esto, digamos, como en un impacto un poco más de negocio? Juanda, hay una cosa y es que el crecimiento, o sea, IMEX y RIMAP nacieron como juntos. Han sido como hermanitos que han crecido juntos y pues yo llevo en RIMAP 5 años y desde que yo estoy, hemos tenido el PAX, primero Hiruko hace unos años y luego Aquila. Em,
incluso te digo, nosotros hemos trabajado con diferentes versiones y ver sobre todo el trabajo en la última versión, creo que sí ayuda. Creo que para mí, por ejemplo, es algo que me quita estrés el poder acceder en cualquier parte con el mismo software. Me pasaba mucho en un trabajo anterior, tenía un PAX que era excelente dentro del hospital, era excelente, pero teníamos que hacer turnos de apoyo nocturno desde la casa o a veces te llamaba el cirujano de trasplante y te decían, esto que me revises este hígado porque estoy aquí en plena cirugía y le encuentro algo que no se mencionó en el reporte y entrar al acceso remoto de ese PACS era, sí, era demasiado básico, la calidad de las imágenes no era buena, el cargue de las imágenes era muy mala. Entonces, tener esa misma herramienta en todas partes creo que es supremamente valioso. El recibir la orden médica que pasa directamente desde el sistema de historia clínica a mi PACS, creo que también es algo que quita bastante el estrés, el tener acceso a ciertos datos de historia clínica, creo que tiene mucho valor. Muchas gracias, doctora. Bueno, mientras nos llegan más preguntas, Daniela, por favor, avanza a la siguiente diapositiva. Tenemos una oferta y es para las primeras 10 personas que escaneen este código QR. Van a poder recibir una asesoría totalmente gratis de parte de un experto de IMEX para ver cómo nuestro sistema puede ayudar a hacer más eficiente la operación y el flujo radiológico en su organización. Entonces, por favor, escaneen y reciben una asesoría totalmente gratuita de parte nuestra. También aprovecho el tiempo para recordarles que este webinar está siendo grabado y va a ser enviado tan pronto finalice a los correos con los cuales realizaron el registro, ¿vale? Entonces, por favor, tomen su tiempo, escaneen y vayan, vayan a aprovechar la oferta que estamos ofreciendo. Y si quieres, Dani, en la siguiente, bueno, vemos un poco de tiempo más, perdón, a que escaneen el código QR. Tenemos más preguntas que quizás me haya saltado. Gracias. No, creo que las hemos cubierto todas. Listo, ahora sí vayamos al siguiente código QR, Daniela. Y bueno, ya para finalizar, por favor, déjennos sus opiniones acerca de cómo les pareció este webinar, también sus recomendaciones sobre temas que quisieran que abordáramos en el futuro, haciendo escaneo en este código QR. Pueden responder una pequeña encuesta y darnos una retroalimentación para que podamos dar webinars de mayor calidad. Entonces, damos unos segunditos. Y bueno, con esto finalizamos nuestra charla. Doctora Sandra Niño, muchísimas gracias por tu tiempo, excelente presentación, excelentes respuestas. También a nuestros asistentes, excelentes preguntas. Les agradecemos mucho su tiempo y nuevamente estaremos enviando la grabación. Con esto finalizamos. Muchas gracias a todos por su asistencia y buenas noches. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.